Buenas noches, que el Señor los bendiga. Bueno, en esta noche quería compartir un poco un pensamiento y el pensamiento tiene un poco que ver con el relato que tan bien leyó Javo. ¿Sí? ¿Les gustó? Denle un nuevo aplauso. Es lo suyo, ¿eh? Muy bueno, tiene que ver un poco con el llamado que Dios tenía para ese niño que flotaba en una cesta. El llamado para salvar una nación, el llamado para hacer algo significativo en su generación, y es el mismo llamado que tenemos nosotros hoy en día. No tenemos un imperio egipcio, no tenemos un faraón, pero tenemos un llamado a la libertad y a libertar a otros. Y esta semana leía algo en Facebook. Uno pasea de vez en cuando por las junglas de Facebook y lee. Paseo y a veces miro y algunas veces las menos, no pongo ni me gusta ni comento, pero me quedo pensando en algunos pensamientos. Y alguien ponía, 2 o 3 veces esta semana vi personas como que se quejaban acerca de quizás el mal uso del liderazgo, hablando del liderazgo de las iglesias, el liderazgo cristiano, los pastores, los líderes. Y entonces una persona se quejaba por ahí, decía, los líderes no están para servir, no están para ser servidos, sino para servir, como dijo Jesús. Me quedé un poco meditando en estos pensamientos y justo en estos días estoy trabajando en la traducción de un libro que es acerca del liderazgo de servicio. Y estaba meditando un poco acerca del concepto de liderazgo de servicio y un poco de esta frase que se está empezando a escuchar un poco más. De hecho, en los valores que nosotros tenemos como comunidad de fe, si quieres saber cuáles son los valores de la comunidad de fe, www.llegaralto.com, entras ahí, te dice la misión, la visión, los valores, un espíritu creativo, conciencia global y tecnológica. Bueno, hay como 5 valores y uno de ellos es el liderazgo de servicio. Parece un poco redundante, a mí me suena redundante la frase liderazgo de servicio porque se tendría que sobreentender que el liderazgo es de servicio, ¿verdad? De hecho, ser líder significa influenciar a otros, pero influenciar no por un título, no por una posición, no por nada espectacular, que como líderes, y estoy hablando como líderes a todo nivel, como líderes de la sociedad, en lo que sea que hagamos, nuestro rol es influenciar y es precisamente a través del servicio como influenciamos, pero pienso que últimamente se le está dando más énfasis a esto del liderazgo de servicio por si hiciera falta aclarar o por si hiciera falta inclinar la balanza hacia el otro lado, aquellos que venimos de haber visto malos modelos de liderazgos que no eran tan de servicio precisamente, sino de ser servidos. Pero bueno, estamos aquí en la casa del Señor para limpiar nuestros corazones, para hacer que las cosas que no nos gustan tanto nos desafíen a cambiarlas. Y pensaba un poco en esto del liderazgo de servicio y en el llamado que todos tenemos a ser líderes y a servir en lo que sea que hagamos en nuestra comunidad, en la iglesia, en la comunidad, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Entonces me inspiraba un poco en la vida de Moisés y en el llamado de Moisés, y quiero que me acompañen los que tienen su Biblia. Los que no tienen su Biblia seguramente lo vamos a tener proyectado aquí, los que tienen su Biblia en el celular. Ya me acostumbré, está todo bien, no me enojo que prendan los celulares ahora. Al principio me enojaba un poco, no me gustaba. Pero bueno, viste, la brecha generacional, ¿qué va a ser? Y el llamamiento con el que terminaba este hermoso relato que leía Javo, ¿no? El llamamiento que Dios le hace a Moisés cuando le dice: han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Esta es la nueva versión internacional. En la versión Reina Valera dice: ven por tanto y te enviaré a faraón para que dejes ir a mi pueblo, una cosa así, ¿no? Entonces, este es el llamado a un liderazgo de servicio que Dios deposita
sobre la vida de Moisés y también sobre cada uno de nosotros, pero me quiero enfocar en otra cosa, más precisamente en esta noche, sino en qué pasó antes de este llamado, ¿no? El llamado de Moisés lo podemos ver en Éxodo capítulo 3, y les animo que después en la semana en sus devocionales lo puedan leer todo. Cuando viene en medio de una zarza, que era un arbusto que estaba en llamas, pero no se consumía, y Moisés se acerca a ver, y de la zarza sale la voz, y la voz le habla y le dice: te voy a enviar a Faraón, y entonces Moisés comienza a poner excusas, porque siempre el llamado de Dios, vamos a hablar del llamado de Dios en esta noche, siempre el llamado de Dios es a algo grande. Siempre el llamado de Dios es algo que nos queda grande, y así tiene que ser. Nunca Dios nos va a llamar a decir: te llamo a que, no sé, abras un kiosquito en la esquina de tu casa y vendas muchos chupetines. Ah, bueno, eso lo puede hacer cualquiera. Te llamo a que seas maestra en una clase. Está muy lindo ser maestra en una clase, pero siempre el llamado de Dios es a cambiar algo, a romper algo, digamos, a transformar, a trastornar, como fue un poco el llamado de Jeremías, ¿no? Te he puesto para arrancar, para destruir, y también para plantar y para sembrar de nuevo. Entonces, siempre que venga el llamado de Dios a nuestras vidas, siempre que Dios hable a nuestro corazón y nos diga cuál es la tarea que Él tiene para nosotros o cuál es la misión que Él tiene para nuestras vidas, siempre va a ser algo grande. Si todavía no recibiste esta palabra de Dios, si todavía decís: no sé, yo no me parece que nunca sentí que Dios me hablara. Y si hay alguien que nos visita por primera vez en esta noche, o son las primeras veces que vienen a una iglesia y dicen que están todos locos, sí, estamos todos locos, pero además te quiero decir que Dios habla. Aunque estamos todos locos o cuerdos, Dios habla a nuestros corazones. Y cuando Dios habla, no nos queda duda que fue Dios el que habló, porque habla muy distinto a lo que nuestra mente habla, ¿no? Así es. Entonces, cuando viene el llamado de Dios, cuando Dios nos habla de algo que quiere hacer en nuestras vidas y nosotros debemos perseguir ese llamado, siempre Dios nos va a hablar de algo que es muy grande, ¿sí? Siempre nos va a hablar de cosas grandes. Grandes a los ojos de Dios, no tal vez a los ojos de los hombres, pero Dios nos va a llamar a cosas grandes porque Él es un Dios grande. Y cuando viene el llamado de Dios a nuestras vidas, siempre nos muestra el destino final, ¿sí? Luego vamos a transitar el primer paso, el segundo, el tercero, pero Dios nos va a hablar de cosas grandes. Yo recibí palabras en el tiempo formativo de nuestras vidas, en los primeros años que empezamos a buscar al Señor, y le pedíamos: Señor, danos un llamado. De hecho, Cristian siempre cuenta que él recibió un llamado de parte de Dios claramente cuando tenía muy pocos días de creyente, y Dios le habló a su corazón, pero con una voz tan fuerte que fue prácticamente audible, y le dijo una frase que él se la sabe de memoria. Yo, ¿no? Más o menos dijo así algo: levántate, joven, y predica mi palabra de poder y no sé qué, bla, bla, bla. Así que un llamado se lo acuerda, bla, 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 digo yo, él se lo acuerda de memoria y te dice: Dios me dijo ta, ta, ta. Y pasaron casi 25 años o más de 25 años y todavía el llamado sigue estando en pie a predicar la palabra. Siempre cuando Dios nos habla, esa palabra o ese llamado es algo grande, ¿sí? Porque Dios tiene cosas grandes y nosotros ante ese llamado nos sentimos pequeños. Siempre Dios nos va a dar algo que va a ser 2 talles más que el talle que nosotros usamos al presente, 2 o 3 en algunos casos, ¿no? En algunos casos hubo personas que Dios les dijo: yo te voy a usar para cambiar una nación, yo te voy a usar para cambiar la historia, para transformar la historia, no sé, porque el objetivo de Dios, el punto final, el punto de destino, es la obra consumada. Quizás no llegamos hasta ahí, quizás nuestros días se acortan o como sea, pero Dios tiene cosas grandes. Pero inspirándonos un poco en la vida de Moisés, no esperen chistes, no esperen chistes. Eso el domingo que viene, si quieren los chistes vengan el domingo que viene. Inspirándonos un poco en la vida de Moisés, me llamaba mucho la atención lo que pasó antes del llamado, porque Dios llama a personas que Él previamente las estuvo observando, probando, testeando, y luego un día Dios viene y llama a esa persona, ¿no?
Alguien me dijo una vez, cuando vos decís de buscar el llamado de Dios, ¿cómo es esto de buscar el llamado? Porque Dios es soberano y siempre la Biblia registra hechos en los que Dios soberanamente vino a alguien y le llamó para hacer algo. A un profeta que le dijo, quiero que hagas esto. Como que la Biblia no dice que esa persona le pidió a Dios, llámame a, o decime cuál es mi misión, sino que fue un acto soberano de Dios. Pero yo sé que cuando Dios llama a una persona es porque antes esa persona buscó de parte de Dios. Yo quiero saber qué es lo que vos tenés para mí. Viktor Frankl, el psiquiatra austríaco, que fue el fundador de la escuela de la rama filosófica de la logoterapia, él hablaba de la terapia del sentido. Y él cuenta su historia en los campos de concentración durante el tiempo del Holocausto. Y hubo algo que lo mantuvo vivo a él, con vida. Él era un judío, por supuesto, por eso estaba en el campo de concentración. Y hubo algo que lo mantuvo con vida mientras muchos de sus compañeros morían de tifus, morían de frío, morían de hambre. Y eso fue el tener un propósito o un llamado, como quieran decirle, acerca de que él tenía que difundir esta obra, estos hallazgos que él había hecho, de que cuando una persona encuentra un sentido o una misión en su vida, esa persona es prácticamente invencible. Esa persona puede soportar cualquier enfermedad, puede soportar cualquier crisis en su vida, puede soportar pasar por cualquier cosa terriblemente dura, pero siempre y cuando una persona tenga un sentido para su vida, una misión que le ha sido encomendada o que la persona recibió como algo encomendado, esa persona es casi invencible, es fuerte para seguir adelante. Y en base a esto, él también desarrolla un poco el concepto de la resiliencia y todo eso. Entonces, es importante que si nosotros no tenemos un llamado de Dios todavía, o no tenemos una claridad de qué Dios quiere, para qué me creó, por qué estoy acá en Buenos Aires y yo soy de otro país, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Muchos de ustedes están identificados con eso. ¿Qué estoy haciendo acá en este tiempo? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? ¿Cuál es la misión que Él tiene para mí? Una vez le decía a una chica que se acaba de recibir de psicopedagoga y le decía, ¿cuál es tu mayor sueño? Bueno, mi mayor sueño es, no sé qué gilada me dijo, pero fue una gilada. Y le digo, a ver, yo te voy a ayudar a que sueñes un poco. ¿No te gustaría que algún día los futuros estudiantes de psicopedagogía estudien con tus libros? Me miró así como si yo le estuviera hablando chino. ¿No te gustaría ser una persona que cree un concepto completamente nuevo en tu rama y pueda cambiar el rumbo de cosas que hoy los profesionales no están encontrando respuestas para algunas de las cosas? ¿No te gustaría ser la escritora de los próximos libros académicos para los estudiantes? Bueno, así empezamos a hablar y se le empezó a iluminar un poco el rostro y empezó a animarse a soñar, ¿no? Y el llamado de Dios muchas veces está relacionado con aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón. Pero no me quiero ir tanto por las ramas, quiero que veamos 2 o 3 versículos antes. Y es, ¿qué pasó antes del llamado de Moisés? Vamos a ver 3 episodios en la vida de Moisés que sucedieron inmediatamente, no inmediatamente, pero antes del llamado. No inmediatamente porque pasaron unos cuantos años. Un día, dice, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a un lado y al otro, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Episodio número 1. Vamos a ver el acto número 2. Al día siguiente, volvió a salir y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Acto número 2. Acto número 3. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas, las cuales solían ir a sacar agua para llenar los abrevaderos y dar de beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores llegaban y las echaban de allí.
Un día Moisés intervino en favor de ellas, las puso a salvo de los pastores y le dio de beber a sus ovejas. Y dice después, la historia sigue contando que las chicas llegaron temprano a la casa y el papá les dijo algo así como, ¿qué temprano que llegaron, chicas? ¿Qué pasó hoy? Dijo, un hombre que estaba ahí en el pozo nos ayudó, nos sacó de encima a estos pastores pesados y, bueno, tráiganme ese hombre, dijo el sacerdote Madián, y le dio de comer y lo agasajó y después se terminó casando con una de las hijas. Esa es la parte romántica de la historia. Entonces, 3 actos que vemos en la vida de Moisés antes del llamado. ¿Qué tienen en común estas 3 escenas? Acto número 1, no voy a contar un chiste. ¿Qué tienen en común estas escenas? Cuando mata al egipcio que estaba maltratando a los hebreos, cuando se mete, cuando 2 hebreos estaban peleando entre sí y cuando se pone a defender a las chicas de las hijas de Madián. Liderazgo, iniciativa, preparación, la injusticia, el tema de la injusticia, interviene, que imparte justicia. Estos rasgos estaban en la vida de Moisés, en bruto, digamos, pero Dios se valió de este deseo de justicia que había en su corazón, de esta impotencia ante las cosas que no estaban bien, de esta iniciativa de ver un problema. ¿Se acuerdan que habló Cristian el domingo pasado? Habló de inventamos un verbo acá en Llegar Alto, no camaleonizarse, no mimetizarse con las circunstancias y no hacerse el tonto, el distraído para quedar bien, para no tener problemas con nadie, sino que había momentos en que Dios nos llamaba a ponernos de pie como hijos de Dios, como cristianos y a intervenir. Y eso fue lo que Moisés hizo. Y este es un rasgo del liderazgo de servicio. El líder servidor ve una necesidad y enseguida busca la forma de hacer algo al respecto. Como María, la mamá de Jesús, cuando vio que en las bodas de Caná se había acabado todo el vino, se había acabado todo el vino, y fue a buscar a Jesús y le dijo, Jesús, tenés que hacer algo, porque una cosa pequeña, trivial, quizás no tan importante, estaba ocurriendo y había un problema. Y María tomó la iniciativa. Entonces, Dios que vio en Moisés esta impotencia entre la injusticia, tal vez no pudo estar bien canalizada, pero Dios vio esos rasgos y después vio la disposición de corazón y se conjugaron un sinnúmero de factores como su educación en la corte real y otras cosas, la autoridad que él tenía, digamos que había sido criado, bueno, muchas cosas se combinan para que Dios nos llame a una tarea. Y me gusta pensar en esto. Me gusta pensar esto y me gusta que vos pienses en esto y que en la presencia de Dios te conozcas a vos mismo, a vos misma y digas, ¿qué es lo que yo tengo? ¿Cuáles son los rasgos que se combinan dentro de mi vida para que Dios pueda llamarme a una u otra tarea? Las cosas que te gustan, tus talentos, las cosas que te apasionan hacer, tienen relación con el llamado de Dios a tu vida. Las cosas que te gusta hacer. Las cosas que disfrutás, que sos feliz haciendo. Y vos decís, ¿por qué me gusta esto, no? ¿Por qué será que me gusta? Pensaba el otro día, tenemos acá un grupete de DJs. ¿Hay alguno hoy acá? ¿Sí? ¿Dónde? Ah, Dan, bueno, ahí. Y hay un grupete de más por ahí. Y entonces uno dice, ¿por qué me puede gustar esto de la música? ¿Por qué me puede gustar pasar música? ¿O por qué me puede gustar bailar? Bueno, me puede gustar porque Dios lo puso en mi corazón. Ahora, esto, que aparentemente es una actividad no espiritual, según algunas personas religiosas, ¿puede tener algo que ver con mi llamado? A ver, déjalo en stand-by. No sabes. Todavía quizás no puedas atar los cabos. Me gusta diseñar, me gusta el diseño gráfico, me gusta la tecnología, me gusta esto, me gusta escribir, a mí me gusta escribir. ¿Puede tener algo que ver con mi llamado? Cuando yo llegué a la iglesia, siempre cuento que me entregué al Señor a los 16 años,
Y ya escribía poesías y cosas así. Y recuerdo que en ese momento me dijeron, no, la escritura, el escribir poesías es de la carne, porque estás ahí revolviendo los sentimientos y porque vos entrás en trance para escribir. Bueno, yo no entraba en trance, pero escribía, qué sé yo. Entonces los sentimientos, y no es una actividad espiritual, ¿saben? Dejé por años de escribir, hasta que un día Dios me hizo ver que Él tenía algo para mí con la parte de escribir. Tuve que resucitar y tratar de ganar el tiempo que había perdido, ¿no? Entonces, lo que te gusta hacer, ¿puede tener alguna relación con tu llamado? Sí, puede tener una relación con tu llamado. Las cosas que te molestan, y vos decís, ¿por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué siempre voy al punto? ¿Por qué me molesta, no sé, me molesta la mediocridad, me molestan las cosas mal hechas, me molestan las cosas hechas por la mitad? Este enojo que yo siento cuando veo las cosas mal hechas, ¿puede tener algo que ver con mi llamado? Sí, puede tener algo que ver con tu llamado. Este enojo que yo siento ante la injusticia social, cuando veo gente que trabaja y que está en situación de explotación, ¿puede tener algo que ver con mi llamado? Sí, puede tener. O sea, cosas que te irritan, cosas que te molestan, cosas que están ahí que te causan indignación, impotencia. ¿Puede ser que haya algo de Dios detrás de eso? Sí, puede ser que haya algo de Dios. Inquietudes que tenés en tu corazón. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no se hace lo otro? Y es como una inquietud, una cosa que... ¿Y por qué no? ¿Y por qué estás ahí como inquieto, no? Yo me acuerdo que los primeros tiempos que iba a la iglesia, yo decía, ¿por qué no hay arte en las iglesias? ¿No? Cuando no se hablaba todavía de arte, por supuesto no se hablaba porque era diabólico. Por ahí nos visita hoy alguien y dicen, ¿quiénes son estos retrógradas? Y bueno, sí, un poquito tenemos que mejorar algunas cositas. Y yo decía, ¿por qué no hay pintores, artistas plásticos cristianos? ¿Por qué no hay escultores? ¿Por qué no hay bailarines de danza clásica? ¿Por qué toda la expresión artística se resume a los músicos y a alguna otra chica que bailaba con el pandero y los velos? Y no sé, algunos que son de esa época me entienden. Las danzas hebreas y sus panderos y los cuernos y todas esas cosas, y yo las odiaba, ¿no? Decía, ¿por qué no hay arte fino? Decía yo, ¿no? Y que sabía yo que imaginaba que unos años más tarde Dios nos iba a llevar a abrir una iglesia con un fuerte componente artístico y una academia de arte. Pero era una inquietud, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿No? Nuestras inquietudes o las cosas que nos dan vueltas en la cabeza, ¿pueden tener una relación con el llamado de Dios en nuestras vidas? Sí, pueden tener una relación con el llamado de Dios. Entonces, viendo este liderazgo de servicio en el que Dios nos llama a poder entregar lo mejor que nosotros tenemos, nuestros dones, nuestros talentos, aquellas cosas con las que nacimos, aquellas cosas que son particulares de nuestros rasgos de personalidad. Si nosotros vemos los llamados de Dios, son tan particulares. No hay un llamado igual al otro, como no hay una persona igual a la otra. Y como en cada persona se dan un conjunto de combinaciones tan especiales, Dios puede hacer con esa persona una cosa y otra persona tiene una combinación parecida, pero tiene dos ingredientes diferentes y ya el llamado va a ser. Entonces, esto es una aventura. La vida cristiana es una aventura. El descubrir el llamado que tenemos de parte de Dios, buscándolo. ¿Qué tenés para mí, Señor? ¿Qué querés que yo haga? Y de pronto un día te viene como una voz de Dios a tu corazón, o empezás a caminar por un camino y decís, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que siempre quiso hacer, este es mi llamado. Y por ahí no escuchaste una voz de Dios, pero tenés la certeza de que Dios te abrió las puertas y te llevó para ese lugar. Entonces, en esta noche el Señor nos llama a tener un liderazgo de servicio. Dios le dice a Moisés, ven, por tanto, y te enviaré a Faraón, cuando le hace el llamado, ¿no? Primero lo llama a ir a él, o le llama a buscar de él, a depender de él, y luego como a salir, ¿no? Y pienso un poco en esta fuerza centrípeta y esta fuerza centrífuga
que se da en esto del servicio a Dios, del llamado a un liderazgo de servicio, el ir a Él, el ir a su presencia, el ser equipados, el ser fortalecidos, el ser transformados para luego ir constantemente, ir a Dios para ir a nuestra misión, ir a Dios para ir a nuestra misión. Algunas personas tienen conflictos con el llamado al liderazgo de servicio, con el tema de si su servicio tiene que ser adentro o tiene que ser afuera. Cuando digo adentro me refiero a un servicio dentro de la iglesia o del cuerpo local y otro con un servicio como en diferentes áreas de la sociedad. Y realmente les crea conflicto eso. Cada vez más lo estoy viendo últimamente, porque en tiempos anteriores era como todos tenían que tener el llamado a encontrar un área de servicio que estuviera dentro de la iglesia. Si no te gustaba cantar o no sabías cantar o no sabías enseñar, no sé, estabas frito porque tenías pocas opciones, ¿no? Entonces era como que todo el llamado de Dios era servir adentro de la iglesia, cuando en realidad no hay un adentro y un afuera. Nosotros necesitamos cambiar los paradigmas. Algunos de los que crecimos con esos paradigmas del adentro o el afuera. No hay un adentro y un afuera. Y en cuyo caso, miren la anécdota que leí el otro día en un libro, en uno de esos libros que nos regala o que nos recomienda Gabriel. ¿Está por ahí, Gabriel? Uno de esos libros maravillosos que Gabriel nos recomienda siempre. Una anécdota de una iglesia que tenía, como si fuera esta que tiene ahí el cartel que dice salida. ¿Sí? A la salida de la iglesia había un cartel, pero decía entrada. Usted está entrando a la zona de misión. ¡Wow! Impresionante. Cuando nosotros pensamos que salimos de la iglesia, en realidad estamos entrando, no estamos saliendo. Estamos entrando a una zona de misión. Entonces, necesitamos un cambio de paradigmas, ¿verdad? Para pensar si Dios me llamó a servirle adentro o a servirle afuera. Dios nos llamó a todos por excelencia a ser sal y luz en este mundo. El llamado del cristiano, el llamado a servir a Dios, es un llamado a influenciar en nuestra sociedad. La carrera de nuestra vida, la carrera del llamado de la vida cristiana y del liderazgo de servicio, se corre en las áreas en las que cada uno estamos a diario, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en aquellos lugares donde Dios te llamó a transformar. Ahora bien, entiendo que la iglesia es como un boxes, ¿no? ¿Vieron las carreras? Que los autos entran en boxes y entran un ratito y vienen un montón de gente, 4 o 5 ahí, le cambian una rueda, le miden el aceite, no sé, le hacen, ¿no? Para que pueda salir. Esas personas sirven para que esa otra que conduce en un equipo pueda dar lo mejor y pueda hacer su mejor desempeño en la carrera. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, y esto que nosotros hacemos los domingos, cantar juntos, compartir una palabra, y lo que hacemos durante la semana también cuando nos reunimos en los grupos de servicio, es un servicio para que cada uno de nosotros seamos edificados, para que crezcamos. Y esas personas que sirven a Dios dentro de la iglesia, que algunos lo dicen con desprecio, no, yo tengo un llamado afuera, como si las personas que están sirviendo dentro de la iglesia fueran anticuadas o fueran del siglo pasado, porque ya no se usa más tener un llamado para servir también dentro de la iglesia. Esas personas nos ayudan, nos sirven, nos embellecen, nos mejoran, para que cada uno de nosotros podamos correr la carrera de nuestras vidas. Esas maestras que le enseñan a nuestros niños, esos líderes de jóvenes, estos que ministran la alabanza, para que juntos podamos cantar y servir al Señor, están sirviendo, no porque tienen una visión anticuada o no entendieron que la cosa es afuera. Para todos nosotros la cosa es afuera, en el paradigma anterior, ¿sí? Entonces, cuando Dios nos llama al liderazgo de servicio, no tiene por qué haber conflicto entre si yo sirvo a Dios en mi trabajo y también lo sirvo en la iglesia. Me acordaba de un libro que leí una vez, ya vamos a ir terminando. Me acordaba de un libro que leí una vez que me impactó porque contaba de un basquetbolista retirado de la NBA
Y él durante la semana era entrenador de la NBA y los domingos servía en su iglesia dándole la bienvenida a la gente, como hacen Cintia, Sandra y todos, ¿no? Está bien, se tendría que agachar un poquito para... Si entraba una petiza como yo, se agachaba para saludar, ¿no? Y también leí de un testimonio de un hombre que era un banquero, también en Estados Unidos. Durante la semana, él era el gerente de un banco. Y los fines de semana en su iglesia ayudaba con el mantenimiento y cortaba el pasto. Entonces, cuando Dios nos llama al liderazgo de servicio, nos llama a grandes cosas y a transformar el mundo y a romper los paradigmas existentes, eso no tiene por qué estar reñido con el colaborar con nuestra iglesia local, que es nomás un pequeño segmento, un boxes, para que todos los que vienen puedan ser servidos y puedan ser más efectivos en su verdadero campo de misión, que es la entrada, no la salida. ¿Amén? Nosotros necesitamos cambiar paradigmas. No existe el adentro y el afuera. Para Dios no existe. Así como somos seres integrales, nuestro servicio es todo nuestro servicio. El servicio que hago cuando estoy, si soy un odontólogo, arreglándole la caries a alguien, el servicio que hago si soy un traductor, traduciendo un texto en un idioma de llegada para que todos lo puedan comprender, eso también es nuestro servicio al Señor. Así que Dios le dijo a Moisés, ven, por tanto, y te enviaré. Y en ese proceso Él nos cambia, nos trata, nos mejora, nos enseña, y en ese proceso vamos camino a ser mejores para cumplir la voluntad de Dios. Por último, Moisés podía aceptar o rechazar el llamado. Él puso excusas como la que vos y yo hubiéramos puesto. No, Señor, te equivocaste, yo no soy la persona, es muy grande lo que me estás diciendo, vos te volviste loco. ¿Cuántos alguna vez Dios le habló algo en su corazón que ustedes dicen, no, Dios se volvió loco con lo que me dijo, se confundió, no era yo la persona? ¿Sí? ¿Verdad? Porque cuando Dios nos habla de cosas grandes. Nosotros podemos en el momento sentirnos abrumados, sentirnos pequeños, sentir que no vamos a poder, que esto es muy grande para mí, que yo no estoy preparada, que no estudié, que no tengo el título, que todo lo que se nos puede venir. Pero en definitiva, al final del día, tenemos que darle una respuesta a Dios. Esa respuesta puede ser un sí o puede ser un no. Podemos decirle que no al llamado de Dios, porque el llamado de Dios es una invitación a servirlo, no es una imposición. Pero Dios quiere llamarnos a cada uno de nosotros a un liderazgo de servicio. Si valiera la expresión, si no fuera redundante o si fuera necesario aclarar, todos queremos ser personas de influencia y ser grandes líderes, pero a través del servicio. ¿Amén? Así que en esta noche yo te voy a invitar a que inclines tu rostro, si te quieres quedar sentado, sentada, si te quieres poner de pie. Porque vamos a pedirle en nuestro corazón al Señor que Él confirme su llamado a nuestras vidas. Tal vez Dios te habló hace unos años y eso que Dios te habló quedó enterrado y no volviste a sacarlo a la luz, no volvió a resurgir en tu vida. Hoy es la noche para que en oración le digas, heme aquí, Señor. Lo que sea que tenés para mí, yo quiero saberlo, quiero tener la certeza. Si es una cosa, si son dos, si son tres, las que vos digas que yo puedo, yo te digo que sí, Señor. Solo te pido que me hables al corazón, Señor, que me confirmes a lo largo del camino, Señor. Que a lo largo del camino, Señor, esas cosas que vos pusiste en mi corazón, esas cosas que me gustan, que siento pasión, esos rasgos tan particulares en mi personalidad, Señor, quiero que me muestres de qué manera, Dios, pueden estar relacionados con el llamado que vos tenés para mi vida. Señor, las cosas de las que yo he dicho, ¿por qué soy así? ¿O por qué pienso así de esto y soy como diferente a los demás? Señor, si ese rasgo, si esa particularidad de mi carácter tiene algo que ver con tu llamado, Señor, yo quiero que vos me hables en esta noche. Ayúdame a conocerme, Señor. Ayúdame a aceptarme como vos me creaste.
Porque seguramente si me creaste de esta forma, es porque vos querés hacer algo conmigo que no podés hacer con otra persona. Y yo quiero decirte sí, Señor. Quiero decirte sí. Señor, ¿por qué pusiste en mi corazón esta pasión por desentrañar lo oculto, lo que está tapado, lo que no se habla, lo que no se dice? ¿Por qué pusiste esa pasión en mí para destapar, ir en contra de todos los mitos y en contra de todas las cosas que la gente cree? ¿Por qué me molestan ciertas cosas de manera consistente? Señor, si eso tiene algo que ver con el llamado que vos tenés para mi vida, Señor, yo quiero que vos hables a mi corazón. Vos tenés que trabajar en mi corazón, Señor, para que yo pueda servirte plenamente en todo lo que vos querés. ¿Por qué empecé a estudiar esta carrera? Porque me gustaba, pero ¿hay algo más, Señor? ¿Hay algo más por lo que vos hiciste que yo empezara a estudiar esta carrera? ¿Hay algo especialmente por lo cual me trajiste a este lugar a estudiar esta carrera? Señor, yo quiero que vos me hables. Yo quiero servirte con todo lo que pusiste en mi mano, con todos mis talentos, con todas las cosas que me intrigan, las cosas que me apasionan, con la forma particular en la que vos me creaste, Señor. Yo quiero entender cuál es tu plan para mi vida porque quiero ejecutarlo y quiero servirte, Señor. Si este es el sentir de tu corazón, ponete en pie. También quizás puedas poner tu mano sobre tu corazón y hacer un compromiso con Dios. Ya no voy a dar vueltas, ya no voy a poner excusas, ya no voy a mirar para el costado, Señor. Señor, te digo sí en esta noche. Señor, yo sería la persona más infeliz de toda la tierra si no descubriera un propósito por el cual vivir y una causa digna por la cual dar mi vida, que es el llamado que vos tenés para mí. Señor, yo ya no quisiera vivir más. No quisiera tener una vida mediocre, siendo una buena persona en este mundo, nada más. Señor, yo quiero hacer historia. Yo quiero cumplir el llamado que vos tenés hacia mi vida. Y quiero cumplirlo con pasión, dar los mejores años de mi juventud, dar los mejores años de mi vida al llamado que vos tenés. Sería la persona más infeliz de toda la tierra si no pudiera encontrar un propósito por el cual me creaste. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Dios te está escuchando. Habla con el Señor en esta noche. Ponete a cuentas. Ponete a cuentas con el Señor. Si Dios ya te habló hace un tiempo atrás y vos no le creíste, o vos te reíste, o vos dijiste yo no puedo hacer esto y lo dejaste a un costado, Dios te llama a un liderazgo de servicio, a un liderazgo de servicio donde vos entregues lo que tenés. Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Señor, buscaremos tu llamado, buscaremos tu voluntad. Buscaremos tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. Buscaremos tu voluntad y nada más que tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús.